Dentro de poco vamos a conectarnos vía Skype con Héctor Leis. Héctor Leis, ¿quién es Héctor Leis? Es licenciado en Ciencias Sociales, profesor emérito, ahora vive en la Universidad en Santa Catarina, fue profesor en la Universidad de Santa Catarina, vive en Brasil, es un ex montonero que, ¿te acordás, Silvia? Produjo un libro excelente, un testamento de los años 70, se lo muestro. Esta es una autocrítica que viene bien a partir de la muerte, de lo que se produjo luego de la muerte de Juan Gelman, que fue la semana pasada, que acá obviamente vos habrás leído todas las necrológicas de sobre ese gran poeta argentino, Premio Cervantes 2007, que también tiene la cuestión de haber militado en Montoneros, y vamos a preguntarles a Leis sobre esto, más allá de lo que pasa en el presente, ir hacia un tema que es crucial en el relato kirchnerista. ¿Qué pasó en los 70? Es decir, el kirchnerismo se proyecta como el heredero de aquella juventud maravillosa de los 70. Vamos a preguntarle a Leis sobre todo esto dentro de poco. Yo leí el libro de Héctor Leis, Un testamento de los años 70, es un libro descomunal que realmente conmueve las fibras y te hace pensar realmente que acerca de la tragedia argentina, ¿no? Acerca de la violencia argentina, acerca del futuro de la Argentina y cómo se sale de ciertos embrollos en los que Argentina vuelve a caer cada tanto, donde empieza a mirar al otro, al que piensa distinto, como un enemigo, y por lo tanto, si es un enemigo hay que eliminarlo. Eso me parece muy doloroso y me parece que también la muerte de Juan Gelman nos tiene que hacer reflexionar en ese sentido, sin invalidar Ceferino, me parece, su tremenda calidad como artista. Realmente es un artista muy importante para la lengua española, es alguien que tal vez, es cierto, hay mucha gente que dice, y yo creo que tal vez tiene razón, que el hecho de que haya sido montonero le dio como una posibilidad de marketing, quiero decirlo así, tal vez frívolamente, plus, que ayudó a posicionar su talento, su obra descomunal, su obra que tanto tiene que ver con la vida de tantos argentinos. ¿Vos lo conociste también en Página 12? Sí, yo estaba en Página 12 y él estaba, lo he visto ahí varias veces. Además era una persona tremendamente cálida, amorosa, es la palabra correcta, una persona muy valiosa como ser humano. Y bueno, en esta tragedia tuvo un rol que eligió, por supuesto. Tal vez no se arrepintió, como lo dice Héctor Leis, o del modo en que lo propone Héctor Leis. Sin embargo, realizó una importante autocrítica de, por lo menos, los últimos tiempos de la organización armada Montoneros. Yo he leído un libro muy interesante que hizo el periodista Roberto Mero, donde es muy crítico, tremendamente crítico ha sido Juan Gelman sobre los últimos tiempos de la organización Montoneros. Claro, porque él rompe en el 79 con Montoneros, cuando Montoneros decide lanzar una contraofensiva contra la dictadura. Obviamente rompe con Galimberti y otros oficiales, se va de Montoneros, realiza una autocrítica de ese militarismo que había llevado, según él, a ver algo que no existía, que la dictadura se caía y que bastaba con que los montoneros volvieran al país para montarse en esas luchas populares y tomar el poder y después, bueno, concretar la revolución socialista. Precisamente sobre eso, yo el miércoles pasado, acá hablé señalando ese tema de cómo era que las necrológicas en la Argentina ocultaban que Juan Gelman entre el 73 y el 76 había estado en Montoneros, había llegado a ser teniente, había ocupado un lugar importante en el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero en el exilio. Cómo se olvidaban esas cosas, y produjo bastante ruido porque seguramente era una voz discordante, sin negar la excelencia como poeta, sin negar su excelencia como ser humano, recordar ese tema y la falta de autocrítica sobre
el periodo en que Montoneros siguió actuando como grupo armado durante los 4 gobiernos constitucionales del peronismo, entre el 73 y el 76, recordemos. Hoy se cumplen 20 años del ataque al cuartel de Azul. Eso fue durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Fue otro grupo guerrillero, el ERP. Pero Montoneros también, digamos, concretó algunos atentados como la muerte de Rucci, la muerte de Morroy, en el 75 el ataque al cuartel de Formosa. Sobre todo eso no había habido por parte de Hellman ni de otros exponentes, digamos, de Montoneros, ninguna autocrítica. Yo había señalado eso. Algunas críticas fueron que eso instala la teoría de los 2 demonios. Quería aclarar, la teoría de los 2 demonios, recordemos, es una teoría que surgió en los 80. Según esa teoría hubo 2 demonios, el terrorismo de izquierda y el terrorismo de derecha. Yo creo que eso fue falso, no es así, es un artificio creado en los 80 para juzgar tanto a las cúpulas militares como a las cúpulas montoneros. Yo creo que la teoría de los 2 demonios es falsa, no se pueden equiparar esos crímenes y además deja a un montón de gente fuera, por ejemplo, al resto de la sociedad. Pero tampoco creo en la teoría de ángeles y demonios que está instalando o quiere instalar el gobierno y las organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo es esto? Hubo ángeles y hubo demonios. Los ángeles fueron la Juventud Maravillosa, los demonios, los militares, policía, etc. Por lo tanto, eso le sirve para varias cosas, para no juzgar a eventualmente a guerrilleros por eventuales delitos cometidos y además para juzgar solo a los militares. Eso puede ser razonable o no, depende. Pero en todo caso es una teoría de ángeles y demonios que además le permite a los que se postulan como herederos de aquellos ángeles hoy lucrar con puestos públicos, subsidios, todos los oropeles del poder. Recordemos en diciembre, alguien, Juan Cabandier, quería que, digamos, poco menos le dieran una carta blanca frente a eventuales, digamos, dificultades en cumplir las normas del tránsito. Y eso no puede ser, o sea, no hubo ni ángeles ni demonios, en un sentido, porque ángeles, digamos, no existen, y demonios pueden existir, pero, digamos, son todas teorías que no le sirven a alguien que quiere conocer lo que pasó en los 70. Sí, Te una de las encorsetan, cosas que ¿no? justamente dice Héctor Leys y que es muy desafiante para pensar es que el Estado estaba obligado a defenderse de grupos armados que querían desestabilizarlo, terminar con el Estado. Lo dice de un modo provocador, efectivamente, que hace pensar y me parece muy bien abrir este debate y justamente nos dicen, Seferino, desde el control que está Héctor Leys en conexión desde Brasil. Vamos a buscarlo. Buenos días, Héctor Leys, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias a vos, Reato. Estamos también con Silvia Mercado. Buen día, Silvia. Queríamos preguntarle, ¿qué piensa usted de la muerte de Juan Hellman, pero además de todo lo que ha salido en los medios argentinos, y ha tenido la oportunidad de leerlo sobre este hecho, la muerte de Hellman, la falta de autocrítica de Montoneros entre el 73 y 76 especialmente? Mira, yo estaba escuchándote, escuchándolos cuando hablaban, y que se referían a la teoría de los 2 demonios. Yo me quedé pensando que no es que sea falsa esa teoría. El problema es que esa teoría no abarca la realidad en su totalidad. Si vamos a hablar de demonios o de enfermos o de perversos, lo que sea, pero si vamos a hablar de que hubo un mal en la Argentina, ese mal no afecta apenas a los actores políticos, sino también a la sociedad argentina. Aquí hay un problema que no se quiere ver. Yo escribí mis memorias, que se llaman Memorias en Fuga, no sé si tuviste oportunidad de verlas, salieron hace poco tiempo, como una oportunidad para el público lector
piense a partir de hechos, no a partir de teorías. Claro que yo sigo pensando y sigo diciendo lo que pienso, pero es importante dar elementos para la gente pensar. En la Argentina hay un déficit, no de autocrítica, hay un déficit de pensamiento. La sociedad está con miedo para pensar. Cuando uno tiene miedo para pensar es porque evidentemente no le gusta lo que puede encontrar. Y exactamente eso es lo que pasa en Argentina. El pueblo argentino apoyó las aventuras totalitarias, las varias aventuras totalitarias de la Argentina. Podemos no concordar, vos y yo, de cuáles son esas aventuras. En mi libro, yo comienzo del año 30. Quien quiera comenzar antes con Rosas y los unitarios, que comience, no tengo problema. Yo comienzo con la llegada del fascismo a la Argentina. Ese fascismo se fue transmutando. Comenzó con los militares, después a través de Perón pasó a la masa. No quiero decir que todo el peronismo ni que toda la masa sea fascista. Digo que fue asumido por una parte muy significativa. Pasó, el fascismo vino por la derecha, pero llegando a los 60 fue internalizado, asumido por la izquierda. Nosotros, izquierda revolucionaria, fuimos fascistas. ¿En qué sentido fuimos fascistas? En que perseguíamos proyectos totalitarios, que queríamos usar la violencia para resolver todos los problemas, hasta los problemas amorosos. Entonces, esto es lo que no se quiere ver. El pueblo apoyó. Cuando eran los militares, el pueblo lo apoyó. El golpe contra Irigoyen tuvo un apoyo popular. El golpe de Perón tuvo apoyo. Perón se iba a través de un golpe. El golpe que derrocó a Perón tuvo apoyo popular. La venida de la vuelta de Perón tuvo apoyo popular. En el 73 al 76 hubo peronistas para todos los gustos. Hubo peronistas de izquierda que peleaban con derecha. Bueno, si peronistas de izquierda y derecha se pelean por las armas, quiere decir que son los dos fascistas. ¿Cómo Héctor, puede ser que exista un gobierno democrático y se peleen? Es muy difícil no estar de acuerdo con usted, Héctor Leys, porque realmente está muy claro que hay que somos una sociedad que acepta a veces mansamente estas expresiones fascistas, autoritarias, tanto de izquierda como de derecha, y que luego, como usted bien dice, y seguramente usted reflexiona en este libro que no tengo a mano, pero me llegó y que recomiendo, Memorias en Fuga, seguramente nos dice también algo sobre nuestro presente, porque también durante muchos años hemos estado aceptando y validando en las elecciones una cierta vocación autoritaria del gobierno actual, lamentablemente. Lo que le pasa, este mal, digamos, está en nuestra sociedad, dice usted, Héctor, y ¿cómo deberíamos superarlo? ¿Cuál sería la receta para salir de este laberinto que repetimos a lo largo de nuestra historia? Mira, la receta es la receta que se usaba en la tragedia griega. No hay otra receta que no sea la catarsis, la verdad arrojada en la cabeza de la persona. Digo arrojar la verdad en la cabeza para que le entre, porque si uno se la dice en voz baja no le entra. Por eso la tragedia presentaba la verdad de una forma imposible de no percibir. La tragedia es el hijo que mata a la madre, es la hija que mata a la madre,
la madre que mata a los hijos, el hijo que mata al padre y se acuesta con la madre, en fin, hay para todos los gustos, pero es imposible. La Argentina vivió una tragedia. Muy bien, ¿cuáles son los relatos de esa tragedia? No existen. ¿Dónde están las memorias? Yo intenté escribir mis memorias. Son unas pobres memorias. ¿Por qué? Porque yo no tuve un papel destacado, pero aún así cobran importancia porque la Argentina es un desierto de memorias. ¿Cuáles son las memorias que han escrito los grandes comandantes, los grandes líderes políticos? Todos se han ido sin escribir su memoria. Si no fuese por Ceferino, Videla no decía nada. Ningún militar escribió su memoria, eso es una vergüenza. Ningún comandante en jefe memoria, eso es una vergüenza. No importa que cuando la escriba digan mentiras, pero que digan esas mentiras, porque las mentiras se encuentran con la verdad. En la Argentina lo que hay es silencio. El silencio es fascista. Ahora, eso, el silencio Héctor, es fascista. una pregunta. Sí. ¿A qué atribuye usted este retorno al pasado? Precisamente a que no sabemos la verdad, a que nadie se anima a El decirlo. pasado, mira, yo, Seferino, te cuento, yo siempre quise escribir un poco la memoria, ¿quién no quiere? Pero la fui dejando pasar por problemas de una historia que cuento en el libro, en fin, pero la verdad no me parece importante. Si el pasado hubiera sido procesado normalmente, como en cualquier país normal, tragedia en todos lados, hubo en Chile, hubo en Uruguay, hubo en Brasil, donde no hubo guerrilla, donde no hubo muertos, pero en la Argentina es donde más hay mentira. En Chile, en Uruguay, en Brasil, puede haber alguna verdad escondida, pero no hay una mentira aberrante sobre ese pasado. ¿Cuál es la la Argentina es una mentira aberrante. Eso es lo que me hizo pensar en escribir. Cuando escribí fue mi sorpresa. Decir 3 o 4 pavadas sorprendió a mucha gente, llamó la atención. ¿Por qué? Porque es un país que vive en el silencio. Y la mentira de la Argentina es la mentira silenciosa. Le he convocado a los militares a que hablen, que rompan el silencio. No quieren hablar. La palabra desaparecidos es tabú para ellos. La palabra para los comandantes, la autocrítica, no es una palabra prohibida. Ellos hicieron todo bien, el problema es que perdieron. Mentira, hicieron todo mal, pero que digan lo que hicieron, que digan cómo fue, que la gente tenga la oportunidad de pensar. Héctor, el silencio es la más totalitaria de la palabra, el silencio es totalitario. Y eso reina en la Argentina. Por eso hay que hacer una catarsis. Hay que volver al pasado para arrojarle la verdad de ese pasado a aquellos, con perdón de la palabra, y no quiero ofender a nadie, para aquellos idiotas que viven elogiando el pasado como si hubiera sido una maravilla, tanto del lado militar como del lado guerrillero, como del lado de los políticos, porque hay muchos cómplices voluntarios, involuntarios, directos o indirectos, en fin. Muy bien, Héctor, le agradecemos este tiempo de catarsis y pronto nos volveremos a comunicar para seguir hablando sobre este pasado. Bueno, parece? A mí me gustaría también escucharlo a ustedes, o sea, yo estoy abierto dentro de mis posibilidades para el diálogo, que no son muchas porque tengo dificultad para hablar. Y además, por efecto de mi enfermedad, también me sensibilizo mucho hablando de esto, como te habrás podido dar cuenta. Bien, pero... Entonces, yo preciso mucho de gente también como vos, os digo con toda sinceridad, que te tengo una grande admiración, porque has podido traer con investigación fina, con investigación inteligente, muchas de las verdades ocultas. Entonces, te digo, vos has hecho una grande obra, Seferino.
mucho mayores a la que pueda haber hecho yo o cualquier otro. No, Pero por su- digo, tiene que haber más personas, todavía no hay una masa crítica suficiente. Todavía mis amigos piensan que no hay que volver a los 70. No hay que volver a los 70, hay que volver a la verdad, a la verdad. La verdad, si están los 70, hay que buscar los 70. Si están los 80, los 80. Si están los 30, los 30. Pero hay que buscar la verdad que duele, la verdad trágica y hacer catarsis. Esa es mi receta. Muchas gracias, Héctor. Héctor, le agradecemos muchísimo, es apasionante escucharlo, es un honor tener estos minutos con usted, le agradecemos su obra, le agradecemos su obra y seguiremos en contacto, Héctor, le agradecemos su pasión y le agradecemos su receta. Coincidimos absolutamente, el silencio es fascista, Héctor Leys. Gracias por su catarsis y seguimos en contacto. Bueno, gracias también. Chao. Gracias. Impactante, impactante Héctor Leys, realmente emociona, no puedo menos que estar absolutamente de acuerdo además con esta propuesta que él hace, hay que hablar aunque la verdad duela, hay que salir del relato aunque la verdad duela, me parece desafiante, Seferino, comparto además los elogios a tu obra y bueno, quedé muy emocionada. Sí, claro, eso que dice que esta sociedad tiene una vocación por los autoritarismos, por los fascismos, dice él, de izquierda, derecha, es para pensar.